Ya después del descalabro del gobierno de Bravo de Sarabia, su derrota en Mareguano, el terremoto de Concepción, ahora se vendrá algo peor aún, el desastre de Purén de 1570. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Gregorio de Oña, que se dirigía hacia Angol en la primavera de 1570, este llevaba el socorro en provisiones, ropas para la ciudad de la Imperial. El capitán de la Oña fue demasiado incauto y pensó que todo estaría bien acompañado de 16 hombres. En la noche se dedica a descansar, pero los araucanos que lo seguían lo asaltaron y mataron incluso al capitán de la Oña y algunos escaparon. Pero claro, este no es el desastre de Purén, se vendría más adelante. De los 220 hombres llegados del Perú, Bravo de Sarabia divide dos columnas que una la dirigiría Avendaño y otra la dirigía él mismo. Estos irían a reforzar a Angol, pero Encina detecta un error grave que cometió Bravo de Sarabia y es sacar a la gente competente de su trabajo como lo era el licenciado Torres de Vera. Este oidor que tenía dotes militares, lo estaba haciendo bastante bien para defender el sur. El gobernador lo sacó de su puesto y puso a Avendaño de Velasco, el mismo que fue derrotado en Mareguano. Este tenía un ejército de 160 hombres que se dirigieron a destruir una concentración indígena dirigida por Pailacar. Este último se lanzó contra el hispano con más de 1500 indígenas y se atacaban con un cañón contra los indígenas, pero como el terreno era plano, se lanzó una caballería de 120 hombres, pero la resistencia era fuerte. La pregunta es ¿por qué? La razón es que los indígenas con las picas de acero, las corazas de hierro y de cuero la estaban usando para su beneficio, por ende ya no era el indígena a cuero descubierto, sino un araucano con buenas defensas y con mucho aprendizaje de cómo hacer la guerra contra el europeo. La carga de caballería no funcionó y los indígenas dieron un contragolpe, lo cual desmoralizó al novato ejército venido del Perú, lo que provocó una estampida en retirada hacia Angol. Murieron un par de españoles, pero se demostró que la moral y la voluntad guerrera estaba por los pisos. El reino quedó en vergüenza. Así que puras derrotas tenía en su haber Bravo de Sarabia. ¿Qué es lo que le ocurría? La cuestión es clara. El virrey Francisco de Toledo ordenó al gobernador chileno que se dedicase meramente a cuestiones de gobierno y dejar que otro forje el ejército porque demostró una gran ineptitud de lo militar. Este tuvo que ceder. Dio el mando militar a Lorenzo Bernal de Mercado, el único capaz de hacer frente a todos estos. Incluso el historiador Francisco Encina decía que era el mejor capitán de toda la historia del reino, incluso mejor que Pedro de Valdivia y Pedro de Villagra. Por ende era un buen punto dejarle el cargo militar a un experto. Bernal de Mercado tenía que combatir contra el araucano, pero también con la desmoralización de sus hombres, ya sea en lo militar como en las prédicas antiguerra del obispo de la Imperial. Así que incluso era tal la desmoralización en el pueblo hispano chileno que habían algunos que decían que el vivir aquí y el morir estaban a un paso. La gente escapaba de la guerra, se iban hacia los bosques, dejaban sus encomiendas, se hacían sacerdotes, en fin. Incluso hubo un caso de Juan Fernández, no confundir con el marino, que intentó largarse de Chile con mucha gente del sur y este fue ahorcado por su deserción. La gente detestaba vivir acá por lo miserable que era. La miseria era general, la moral estaba por los pisos, los hombres estaban decaídos, el dinero recolectado en Chile era tan poco que prácticamente se gastaba todo en los sueldos y pertrechos, y solo quedaban unos centavos para la guerra de Arauco. O sea, ni siquiera había dinero para la población y otras necesidades. El oro era paupérrimo en lo que se recolectaba, la comida con suerte alcanzaba para los hispanos y los indios amigos. En fin, insisto, el reino de Chile era un infierno en la tierra, mientras que en Lima era un lugar de bonanza. Bravo de Sarabia se dedicó a defender el sur con buenos resultados, ayudar a los encomenderos acusados de grandes abusos por algunos oidores, y la influencia del obispo de la Imperial que encontraba todo tipo de sumisión indígena como un maleficio. Así que se le enviaron cartas al virrey y a Lima por la ineptitud de Bravo de Sarabia, obligándolo a salir del cargo, y nuevamente vuelve a su poder el gobernador Rodrigo de Quiroga y como general del Reino de Chile Lorenzo Bernal de Mercado, como nunca tuvieron que haber sido expulsados de sus cargos originales, por el fracaso del gobierno de la audiencia chilena y de Melchor Bravo de Sarabia. Pero lo demás lo veremos en un próximo capítulo. Muchas gracias y este es su canal El Viejo de Historia.